Irán e Israel, dos naciones con una historia de tensiones que parecen extenderse más allá de lo contemporáneo y lo político. Pero, ¿cuáles son las raíces de este conflicto profundo? En este primer acercamiento, exploraremos las bases históricas y culturales que han alimentado esta enemistad prolongada. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir los orígenes de una hostilidad que ha moldeado el destino de dos pueblos. Desde la antigüedad, Persia, la precursora de la moderna Irán, se ha destacado como un centro de poder en el Medio Oriente. Su rica historia se entrelaza con la de muchas naciones, pero su relación con Israel es particularmente compleja y cargada de simbolismo. A través de los textos sagrados y las crónicas antiguas podemos vislumbrar el inicio de una rivalidad que trascendería lo meramente territorial. En la narrativa bíblica encontramos las primeras pistas de un antagonismo que parece predestinado. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente hablaron de naciones que se levantarían contra Israel, pero Persia, a veces aliada, otras enemiga, ocupaba un lugar ambiguo. ¿Cuál es entonces la verdadera naturaleza de esta relación ancestral? Este es un misterio que nos proponemos desvelar. Te invitamos a seguir explorando este relato, donde cada capítulo revelará más sobre este complejo tejido de relaciones. Asegúrate de no perderte el desarrollo de esta historia, que promete no solo informar, sino también intrigar a cualquier que busque entender los verdaderos orígenes de un odio milenario. Adentrándonos en las raíces históricas de Irán, descubrimos que su identidad como nación es mucho más antigua de lo que muchos podrían suponer. Persia, como se conocía antiguamente, fue cuna de una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Pero, ¿cómo se relaciona esto con Israel? La historia nos muestra que las interacciones entre ambos datan de tiempos bíblicos, estableciendo un precedente para sus futuras relaciones. Los persas, bajo el mando de reyes como Ciro el Grande, jugaron un papel crucial en la historia de Israel. Ciro, conocido por su decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, es visto como un ungido en el libro de Isaías, Isaías 45:1. Este acto de benevolencia marcó una era de cooperación y respeto mutuo, pero las semillas del conflicto futuro ya estaban plantadas. A medida que avanzamos en el tiempo, la posición de Persia como una potencia dominante en la región llevó a inevitables choques de intereses. Estos conflictos no siempre fueron directos ni se manifestaron únicamente en el campo de batalla. También se libraron en los delicados terrenos de la diplomacia y la influencia cultural. ¿Cómo influyeron estos encuentros en la percepción mutua entre persas e israelíes? Para entender completamente el origen del odio iraní hacia Israel, es crucial reconocer que este no es un fenómeno nuevo, ni basado únicamente en la política moderna. Las raíces se extienden profundamente en el terreno de la historia compartida, a veces como aliados, a veces como adversarios. Irán, un crisol de culturas y etnias, ha visto su identidad moldeada por una serie de influencias que se remontan a milenios atrás. La llegada de los arios, un grupo indoeuropeo, a la región que hoy conocemos como Irán, fue un evento que cambió el curso de su historia. Estos migrantes no solo trajeron consigo nuevas ideas y prácticas, sino que también se mezclaron con las poblaciones semíticas locales, creando un tejido social y cultural único. Este proceso de fusión cultural es crucial para entender cómo se formaron las actitudes de Irán hacia sus vecinos. En la Biblia se menciona a los medos, descendientes de Madai, nieto de Noé, que eventualmente se convirtieron en parte del imperio medo-persa. La complejidad de estas relaciones étnicas y culturales es reflejada en las escrituras, donde se subraya la diversidad de pueblos que formaban el imperio. Génesis 10:2.
La influencia cultural de Irán se extendió más allá de sus fronteras a través del comercio y la conquista. Esto incluyó interacciones con Israel, que aunque a menudo eran de naturaleza política o militar, también incluían un intercambio cultural significativo. Estas interacciones dejaron huellas en la literatura, el arte y las prácticas religiosas de ambas culturas. Por tanto, al considerar la historia de la enemistad entre Irán e Israel, no podemos ignorar el impacto de estas influencias culturales y étnicas. Cada capa de historia añade profundidad a nuestra comprensión del presente y nos recuerda que las relaciones entre naciones son reflejo de su rica y compleja historia compartida. Antes de la dominación aria, la región de Irán era conocida como Elam, mencionada varias veces en la Biblia como una entidad distinta y poderosa. Elam, de acuerdo con las Escrituras, era uno de los hijos de Sem, lo que indica un origen semítico. Génesis 10:22. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta conexión establece un vínculo ancestral con las poblaciones semíticas, incluidos los israelitas. Elam jugó roles significativos en los eventos bíblicos, a menudo en conflicto o en alianza con otros reinos de la región. Por ejemplo, los elamitas son mencionados en contextos de guerra y de cooperación, lo que refleja una relación fluctuante con los reinos de Israel y Judá. Estos encuentros están documentados en libros como Isaías y Jeremías, donde Elam es tanto adversario como parte de profecías más amplias. Jeremías 49, 34 a 39. La eventual integración de Elam en el imperio medo-persa añadió otra capa a su identidad. Esta transición de un reino independiente a parte de un imperio más grande es crucial para entender cómo las identidades y lealtades cambian con el tiempo, influenciando las percepciones y relaciones contemporáneas. Así, al explorar la historia de Elam, no solo descubrimos las raíces antiguas de Irán, sino que también entendemos mejor cómo las narrativas históricas y bíblicas se entrelazan, influyendo en la formación de actitudes hacia Israel. Este análisis nos permite ver más allá de los conflictos actuales, hacia una comprensión más profunda de la herencia compartida que aún hoy día resuena en las tensiones modernas. La figura de Madai, un descendiente de Jafet mencionado en la Biblia, es central para entender la composición étnica y cultural de la antigua Persia. Génesis 10:2. Tradicionalmente asociado con los medos, un pueblo indoeuropeo que se asentó en lo que ahora es Irán, Madai representa el vínculo entre las narrativas bíblicas y la historia persa. Los medos, junto con los persas, formaron el núcleo del imperio medo-persa, uniendo bajo un mismo estandarte a diversas culturas y etnias. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook.
Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este imperio no solo fue significativo por su poder y extensión, sino también por su política de tolerancia e inclusión, como se ve en el trato a los judíos bajo el reinado de Ciro el Grande. Esta política contrasta con las representaciones de hostilidad y conflicto, ofreciendo una visión más matizada de las relaciones entre Irán e Israel. La alianza entre medos y persas fue crucial para la estabilidad y expansión del imperio, lo que demuestra cómo las fusiones de pueblos pueden crear entidades políticas y culturales poderosas y duraderas. La historia de los medos es un recordatorio de que las identidades nacionales y étnicas son a menudo el resultado de procesos históricos largos y complejos que configuran las políticas y relaciones internacionales de forma duradera. Entender la transición de Madai a los medos y su impacto en la formación del imperio medo-persa nos ayuda a comprender las dinámicas de poder y cultura que definen las relaciones modernas entre Irán e Israel. Al explorar estos orígenes, podemos apreciar la profundidad y complejidad de un conflicto que es tanto histórico como contemporáneo. La etimología de Irán es una ventana hacia su pasado indoeuropeo, derivado del término ariana, que literalmente significa tierra de los arios. El nombre refleja la influencia cultural y étnica de los pueblos arios que se asentaron en la región. Este nombre no solo marca la identidad geográfica, sino también cultural, enraizando a Irán en una herencia que precede a su historia islámica. En los textos antiguos, incluyendo inscripciones en los monumentos como los de Naqsh-e-Rostam, el término se utiliza para afirmar la soberanía y la identidad de un imperio que se veía a sí mismo como heredero de una tradición noble y guerrera. Este orgullo por una identidad aria se refleja en la manera en que los persas estructuraron su sociedad, su religión y su arte. El impacto de este término también se ve en las relaciones internacionales, especialmente en cómo los iraníes se percibían a sí mismos en contraposición a otros pueblos, incluidos los israelitas. Esta autopercepción, influenciada por una nomenclatura poderosa, puede ayudar a entender la persistencia de ciertas actitudes a lo largo de los siglos. Al examinar cómo el nombre Irán ha evolucionado y se ha mantenido relevante hasta hoy, nos enfrentamos a la continuidad y el cambio dentro de la historia iraní. Esta exploración del significado detrás del nombre nos ayuda a comprender las profundas raíces culturales que influencian las actitudes contemporáneas, incluida la hostilidad hacia Israel. La influencia de Persia en el mundo antiguo es indiscutible, extendiéndose mucho más allá de sus fronteras a través de su arte, arquitectura y sobre todo su política. La Persia, conocida por los griegos y descrita por historiadores como Heródoto, era un reino de vastas dimensiones y riquezas, admirado y temido por igual en el escenario mundial. El reconocimiento de Persia como una potencia mundial no solo se reflejaba en su poderío militar, sino también en su capacidad para integrar a diversas culturas dentro de su imperio. Esto incluía a los judíos, quienes bajo Ciro el Grande encontraron un aliado y protector que facilitó su regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo, como se menciona en Esdras 1:1-4. La fama de Persia también trajo consigo conflictos, especialmente con aquellos que veían su expansión como una amenaza. Estos conflictos a menudo se entrelazaban con los intereses de Israel, cuyas narrativas bíblicas reflejan tanto la cooperación como la confrontación con el imperio persa.
Al entender cómo Persia llegó a ser vista como un símbolo de poder y cultura, podemos también explorar cómo su imagen influyó en las relaciones diplomáticas y en las percepciones de enemistad o alianza, incluyendo las actitudes hacia los israelitas, que se han perpetuado hasta la era moderna. En 1935, el entonces Shah de Irán, Reza Shah Pahlavi, tomó la decisiva medida de cambiar internacionalmente el nombre del país de Persia a Irán. Este cambio no fue meramente cosmético, sino que buscaba reafirmar una identidad nacional que se conectara más directamente con el pasado preislámico y ario del país, como un gesto de modernización y nacionalismo. Este acto de redefinición tenía el objetivo de unificar a las diversas etnias bajo una misma bandera y una historia común, fortaleciendo la independencia y la soberanía frente a las influencias extranjeras. Este movimiento fue también una declaración de cómo Irán quería ser percibido en el nuevo orden mundial, buscando respeto y reconocimiento en sus propios términos. La adopción del nombre Irán es significativa en el contexto de las relaciones internacionales, especialmente con Israel, ya que refleja una reorientación hacia un nacionalismo que valora su herencia ancestral sobre la influencia extranjera, lo que también ha influido en la política exterior. La decisión de Reza Shah no solo afectó cómo el mundo veía a Irán, sino cómo los iraníes se veían a sí mismos, un factor crucial cuando consideramos las raíces del resentimiento y la hostilidad hacia naciones percibidas como históricamente opuestas o amenazantes, como Israel. Aunque el nombre oficial del país cambió, el término Persia sigue evocando un rico tapiz de historia y cultura que es celebrado tanto dentro como fuera de Irán. En artes, literatura y gastronomía, Persia sigue siendo un símbolo de sofisticación y antigua gloria, que atrae a personas de todo el mundo y nutre un sentido de orgullo nacional. La persistencia de Persia en el ámbito cultural es un testimonio de la complejidad de la identidad iraní, que abarca tanto las influencias islámicas como las preislámicas. Esta dualidad se refleja en cómo Irán maneja sus relaciones internacionales, balanceando entre un respeto por su pasado y las demandas de la política moderna. El arte persa, conocido por su detallada artesanía y belleza, sigue siendo una fuente de inspiración y un punto de conexión cultural con otras naciones, incluyendo Israel, donde las comunidades judías persas han llevado consigo tradiciones que enriquecen el mosaico cultural israelí. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La celebración de festividades como Nowruz, el Año Nuevo Persa, demuestra cómo las tradiciones culturales pueden servir como puentes en tiempos de tensión política, ofreciendo un espacio para el diálogo y la apreciación mutua, a pesar de las diferencias políticas y religiosas. Los orígenes del conflicto entre Irán y Israel también pueden rastrearse a través de narrativas y profecías bíblicas que destacan un choque espiritual y cultural que se extiende a lo largo de milenios. En los textos sagrados encontramos referencias a tensiones entre los reinos que hoy conocemos como Irán y Israel, las cuales parecen tener no solo una base política o territorial, sino también espiritual. En el libro de Daniel, específicamente en Daniel 10:13, se menciona la resistencia del príncipe del reino de Persia que se opone a los mensajes enviados por Dios a través del ángel Gabriel. Este pasaje es interpretado por muchos estudiosos
como una alusión a conflictos espirituales que tienen repercusiones en el plano terrenal, sugiriendo que las luchas entre estas naciones tienen raíces más profundas que los meros desacuerdos políticos. Esta perspectiva espiritual ofrece un marco para entender por qué las tensiones entre Irán e Israel pueden parecer desproporcionadamente intensas en comparación con otros conflictos geopolíticos. Se sugiere que no se trata solo de luchas por el poder o el territorio, sino de una batalla entre fuerzas espirituales que se reflejan en las políticas y actitudes de las naciones. Al finalizar este segmento, es crucial reconocer cómo estos elementos bíblicos informan no solo la percepción de los conflictos actuales, sino también cómo se narran y comprenden. Las implicaciones de estas antiguas profecías continúan influyendo en las políticas y en las relaciones internacionales, y pueden ofrecer claves para desentrañar tanto las causas como las posibles soluciones a la hostilidad persistente. El libro de Daniel en la Biblia proporciona una visión fascinante y detallada de los conflictos espirituales que influyen en las dinámicas terrenales. En particular, Daniel 10 relata una visión donde el profeta se encuentra con ángeles que luchan contra las fuerzas espirituales del reino de Persia. Este pasaje es clave para entender la dimensión espiritual del conflicto entre Irán e Israel. Daniel 10:13 menciona específicamente al príncipe del reino de Persia, que se opone al ángel Gabriel durante 21 días. Este príncipe es interpretado por muchos como una entidad espiritual que representa los intereses geopolíticos y espirituales de Persia. La narrativa subraya la idea de que las luchas políticas pueden estar acompañadas de batallas espirituales que las personas comunes no pueden ver. La persistencia de esta visión en la teología y en la interpretación bíblica sugiere que los eventos descritos en Daniel tienen un significado profundo y duradero. Este pasaje ofrece una perspectiva sobre cómo eventos históricos pueden estar influenciados por factores que trascienden la comprensión humana, enlazando directamente con las percepciones actuales del conflicto entre estas dos naciones. Esta profecía no solo enmarca el conflicto en términos de luchas políticas y territoriales, sino que también lo sitúa dentro de un contexto espiritual más amplio, lo que puede ayudar a comprender las profundas raíces del antagonismo entre Irán e Israel y cómo éste se manifiesta en la era moderna. Profundizando en la interpretación espiritual del conflicto, los textos bíblicos, como el libro de Daniel, revelan la participación de ángeles y demonios en las disputas geopolíticas. Este enfoque no solo humaniza las narrativas políticas, sino que también las eleva a una dimensión espiritual, donde las batallas son tanto físicas como metafísicas. En Daniel 10:20-21, el ángel explica a Daniel que debe regresar a luchar contra el príncipe de Persia y luego contra el príncipe de Grecia, insinuando que estos príncipes son, de hecho, entidades demoníacas que influyen en los reinos humanos. Esta dualidad entre los ángeles protectores y los príncipes demoníacos subraya la complejidad de las fuerzas en juego en los conflictos internacionales. Esta perspectiva espiritual puede proporcionar una nueva comprensión de por qué ciertos conflictos, como el de Irán e Israel, son tan persistentes y difíciles de resolver. Al considerar la influencia de fuerzas espirituales, los esfuerzos por la paz pueden necesitar abordar no solo acuerdos políticos y económicos, sino también dimensiones espirituales y culturales profundamente arraigadas. Este entendimiento puede animar a las partes a buscar soluciones que reconozcan la complejidad de su historia compartida y los múltiples niveles en los que se desarrolla su relación, promoviendo un enfoque más holístico y posiblemente más efectivo para la reconciliación y la paz.
La interacción entre Gabriel y el príncipe de Persia, como se narra en Daniel, no solo ilustra una lucha espiritual, sino que también ofrece insights sobre cómo las intervenciones divinas pueden ser obstruidas por fuerzas contrarias. Esta narrativa bíblica pone de relieve la resistencia que enfrentan los mensajes divinos en su camino hacia la humanidad, especialmente aquellos destinados a profetas como Daniel. La resistencia del príncipe de Persia es significativa porque muestra que incluso las fuerzas celestiales pueden encontrar oposición en su misión de guiar y proteger a las naciones. Esta dinámica puede ser paralela a cómo ciertas políticas o iniciativas de paz encuentran obstáculos que son inesperadamente persistentes y complicados. La lección que se puede extraer es que la paciencia y la perseverancia son esenciales, tanto en el ámbito espiritual como en el geopolítico. Las soluciones a conflictos profundamente arraigados, como el de Irán e Israel, pueden requerir un compromiso sostenido y un entendimiento de que los obstáculos pueden ser parte de un desafío mayor, que incluye dimensiones espirituales y humanas. Este episodio también anima a los creyentes y a los estudiosos a considerar la influencia de fuerzas invisibles en los asuntos mundiales, invitándolos a reflexionar sobre cómo las creencias espirituales y las prácticas religiosas pueden impactar la diplomacia y las relaciones internacionales. Otro aspecto crucial de la narrativa de Daniel es la participación del arcángel Michael, quien es descrito como un defensor de Israel. Michael interviene para ayudar a Gabriel a superar la resistencia del príncipe de Persia, subrayando su rol como protector de los intereses divinos y de los pueblos elegidos. La figura de Michael como un guerrero espiritual resalta la creencia en protectores celestiales que vigilan y combaten por la justicia y la verdad. Esta imagen puede ser inspiradora para aquellos que buscan una resolución justa y pacífica a los conflictos, ofreciendo un modelo de liderazgo basado en la valentía y el compromiso con los valores más elevados. La intervención de Michael puede ser vista como un símbolo de esperanza, sugiriendo que no importa cuán difíciles sean los desafíos, hay fuerzas trabajando hacia la restauración y la paz. Este enfoque puede ser particularmente resonante en situaciones donde las soluciones políticas parecen insuficientes o temporales. La presencia de Michael en este conflicto espiritual nos recuerda que las luchas por la paz y la justicia a menudo requieren aliados tanto en el plano terrenal como en el espiritual. Reconocer la dimensión espiritual de los conflictos puede abrir nuevas vías para el diálogo y la reconciliación, enfocándose en un bien mayor que trasciende las inmediatas disputas políticas. La hostilidad entre Irán e Israel no es solo un remanente de conflictos antiguos, sino que también se ve influida por las dinámicas geopolíticas y espirituales modernas. A lo largo de las décadas, este antagonismo ha sido alimentado por una serie de factores políticos, estratégicos y religiosos que han complicado cualquier intento de reconciliación entre las dos naciones. En el contexto actual, Irán y Israel se encuentran frecuentemente en lados opuestos de conflictos regionales, apoyando a actores y causas contrarias. Esta situación se ve exacerbada por la narrativa religiosa que, en algunos círculos, pinta a la otra nación como un enemigo implacable, no solo en términos políticos, sino también espirituales. Esta percepción se alimenta de las antiguas profecías y se perpetúa a través de la educación y los medios de comunicación, creando ciclos de desconfianza y hostilidad que son difíciles de romper. El impacto de estas tensiones no se limita a las dos naciones, sino que tiene ramificaciones regionales e internacionales, afectando la estabilidad en Medio Oriente y las políticas de poderes globales como Estados Unidos y Rusia. Este panorama complejo requiere un enfoque multifacético
que considere tanto las realidades políticas como las percepciones espirituales y culturales. Reconocer y abordar las raíces profundas del conflicto, tanto históricas como contemporáneas, es esencial para cualquier esfuerzo de paz. Esto implica un diálogo que no solo resuelva disputas territoriales o políticas, sino que también reconozca y respete las profundas convicciones espirituales y culturales que definen la identidad de ambos pueblos. A medida que concluimos nuestro recorrido por la historia y las implicaciones del conflicto entre Irán e Israel, es importante reflexionar sobre cómo el pasado informa el presente y esboza posibles futuros. La hostilidad entre estas dos naciones es un entrelazado de historia, política y espiritualidad que requiere una comprensión detallada y compasiva para desenredar. El camino hacia la paz es complejo y está lleno de desafíos, pero también ofrece oportunidades para el crecimiento y la comprensión mutua. Al explorar las dimensiones históricas y espirituales del conflicto, podemos abrir nuevas vías para el diálogo y la reconciliación, basadas no solo en acuerdos políticos, sino también en un respeto compartido por la dignidad y la historia del otro. La historia de Irán e Israel, con todas sus capas de conflicto y cooperación, nos enseña que la paz requiere más que la resolución de disputas inmediatas. Requiere un compromiso con la comprensión profunda, la paciencia y, sobre todo, la esperanza en la posibilidad de cambio y entendimiento mutuo. Mirar hacia adelante con este enfoque puede no solo transformar un conflicto regional, sino también servir como modelo para la resolución de otros enfrentamientos globales. Este análisis nos invita a todos a considerar cómo nuestras propias percepciones y acciones influyen en los conflictos globales y qué papel podemos jugar en la construcción de un mundo más pacífico y comprensivo. Con cada paso hacia el entendimiento, nos acercamos a un futuro donde la coexistencia y la paz son posibles, a pesar de las profundas diferencias y los largos historiales de antagonismo. ¿Y si te contara que el Israel actual que observas en el mapa no es el mismo Israel del que se habla en las Escrituras? ¿Y si todo lo que pensabas conocer sobre Israel resultara ser solo una fracción de la verdad? Muchas personas, incluidos numerosos cristianos, asumen que el Estado de Israel establecido en 1948 representa la continuación histórica del Israel descrito en las Sagradas Escrituras. Lo consideran como la materialización de las promesas milenarias que Dios hizo a Abraham y a su linaje, lo que lleva a muchos a respaldarlo de manera incondicional. Pero, ¿y si resulta que el Israel que reconoces en el mapa no corresponde al mencionado en la Biblia? Te compartiré un dato que quizás te sorprenda. El Estado de Israel de hoy es predominantemente laico. Está gobernado por entidades políticas y por ideologías de carácter nacionalista, y varios de sus dirigentes no practican las creencias de sus ancestros. Sin embargo, cristianos de todo el mundo lo respaldan con un entusiasmo casi místico, convencidos de que apoyar a este país es sinónimo de apoyar el plan divino. No se trata meramente de ubicación geográfica, es una cuestión de identidad espiritual, y las discrepancias entre el Israel bíblico y el país actual son mucho más profundas de lo que se podría imaginar. En realidad, la promesa divina a Abraham no solo implicaba la posesión de un territorio, era sobre establecer un pacto sagrado. Hoy en día, aunque muchos en Israel reivindican la herencia de Abraham, surge la pregunta crucial: ¿realmente viven conforme al pacto establecido por Dios? Acompáñame hasta el final, ya que abordaremos interrogantes que podrían alterar radicalmente tu percepción del Israel contemporáneo. ¿Quiénes son los sionistas y cómo influyeron en la formación del Israel moderno? ¿Qué menciona la Biblia acerca de la tierra prometida a Abraham?
Y quizá la cuestión más inquietante: ¿deberían los cristianos apoyar todas las acciones del Israel actual independientemente de su naturaleza? Las respuestas pueden ser incómodas, pero son imprescindibles. Lo que descubrirás te ofrecerá una visión bíblica sobre el Israel de nuestros días, las implicancias espirituales de respaldarlo y cómo estas revelaciones se entrelazan con las profecías bíblicas. Para comprender el presente es necesario revisar el origen, remontándonos a la narrativa de Abraham en el Antiguo Testamento. En Génesis 15, 18, 21, Dios concedió a Abraham una tierra específica para sus herederos. Este territorio, conocido como Canaán, abarcaba no solo lo que hoy es Israel, sino también partes del Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Era una región extensa, considerablemente mayor que las fronteras del actual Estado israelí. Sin embargo, existe un aspecto crucial a considerar. La tierra estaba vinculada a un pacto sagrado. No se trataba simplemente de un terreno, sino de un lugar donde el pueblo elegido debía vivir en obediencia a Dios. Esta tierra, la verdadera Israel, simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Nunca se limitó solo a la posesión física, sino que también incluía una alineación espiritual. Hoy en día, el Estado moderno de Israel, establecido en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, fue configurado a través de tratados internacionales y el movimiento sionista. Mientras numerosos judíos regresan a su tierra percibiendo esto como la materialización de las profecías, otros consideran que el Israel actual es un estado laico, distante de la visión teocrática que Dios tenía para la nación en las Escrituras del Antiguo Testamento. Así, se plantea cómo Israel actualmente satisface la promesa divina a Abraham. Sin embargo, la realidad no es tan evidente como podría parecer. Aunque el lugar físico puede ser el mismo, la misión espiritual de Israel descrita en la Biblia estaba asociada con la obediencia y el pacto. El Israel de hoy es predominantemente político, laico, y está a menudo influenciado por el nacionalismo más que por la fidelidad a las Escrituras. Un giro notable en la narrativa bíblica ocurre con Jacob, el prominente hijo de Abraham. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Según el Génesis 32:28, Dios renombra a Jacob como Israel tras su lucha con un ángel, significando el que lucha con Dios, y de él descienden las 12 tribus de Israel. Pero surge una pregunta esencial. Cuando Dios renombra a Jacob como Israel, ¿se refería a una demarcación territorial o estaba instaurando un linaje espiritual? Las Escrituras indican que Israel
no representa solo un Estado nacional, sino un pueblo seleccionado por Dios. En Éxodo 19:5-6, Dios le dice a Moisés: «Ahora bien, si realmente me obedeces y mantienes mi pacto, serás mi tesoro especial entre todas las naciones, aunque toda la tierra es mía. Serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Israel estaba destinado a ser una nación consagrada, un pueblo en comunión con Dios. Así, el término Israel concernía menos al lugar y más a la gente del pacto divino. La tierra era un don, ciertamente, pero la verdadera importancia de Israel residía en su relación con Dios. Por tanto, aunque el Estado moderno de Israel ocupe ese territorio, persiste la interrogante: ¿viven como el pueblo del pacto de Dios? Eso es lo que realmente define al Israel bíblico y lo que debemos evaluar al comparar la nación antigua con el Estado actual. Para comprender la formación del Israel moderno, es crucial entender el sionismo. El sionismo es una corriente política que emergió en el siglo XIX, promoviendo la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Este movimiento cobró fuerza debido al antisemitismo en Europa y a la persecución histórica de los judíos. Pero hay un matiz a menudo malinterpretado. El sionismo no fue siempre una causa religiosa. Muchos sionistas originales eran judíos laicos, centrados más en la identidad cultural y política del pueblo judío que en su compromiso espiritual con Dios. Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo moderno, visualizó un estado laico donde los judíos pudieran vivir seguros, lejos de la opresión que sufrían en Europa. Hoy día, el Estado moderno de Israel está regido por líderes políticos laicos. Aunque existen grupos religiosos dentro de Israel, el gobierno y gran parte de su población no se rigen por los principios de la Torá. En cambio, su enfoque principal está en la seguridad nacional, el poder político y en preservar su soberanía dentro de una región inestable. Por lo tanto, al preguntarnos quién maneja Israel en la actualidad, debemos aceptar que el sionismo y sus metas políticas son un influjo considerable. Esto suscita otra cuestión relevante para los cristianos. ¿Estamos respaldando a un Israel conforme a la Biblia o a un Israel más político? A menudo surge la confusión sobre si quienes dirigen el Israel actual son los mismos que rechazaron y crucificaron a Jesús. En términos históricos, Jesús vivió bajo el Imperio Romano y su crucifixión fue el resultado de la colaboración de líderes judíos y la autoridad romana. En aquel tiempo, los líderes religiosos, especialmente fariseos y saduceos, jugaron un papel crucial en la condena de Jesús. Sin embargo, es crucial recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Sus primeros seguidores, incluyendo a Pedro, Juan y Pablo, eran judíos. Las personas que residen en el Israel moderno son descendientes de los israelitas antiguos, pero muchos son laicos y no practican el judaísmo con la misma rigurosidad que sus antepasados. El Imperio Romano, que tuvo un rol significativo en la crucifixión de Jesús, ya no existe. Por lo tanto, la respuesta simple es no. Los individuos que crucificaron a Jesús no son los mismos que los israelíes laicos de hoy. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No obstante, es vital recordar que muchos judíos aún no reconocen a Jesús como el Mesías, lo que perpetúa la división espiritual entre el judaísmo y el cristianismo. Muchos cristianos sienten que deben apoyar al Estado moderno de Israel de forma incondicional, citando textos como Génesis 12:3, donde Dios promete a Abraham
que bendecirá a quienes le bendigan y maldecirá a quienes le maldigan. Este versículo se interpreta como un mandato para bendecir a Israel en cualquier forma para obtener el favor de Dios. Pero, ¿deberían los cristianos apoyar todas las acciones del gobierno israelí independientemente de si éstas se alinean con la palabra de Dios? La realidad es que el Estado moderno de Israel a menudo participa en operaciones militares, conflictos políticos y políticas que no se alinean con los principios bíblicos. Por ejemplo, el conflicto palestino plantea cuestiones éticas y morales sobre derechos humanos, ocupación de territorios y justicia. Aunque es importante bendecir a Israel y reconocer su significado bíblico, los cristianos también deben recordar que el corazón de Dios busca la justicia y la paz. Apoyar a Israel no implica aceptar acciones contrarias a estos valores. Jesús dijo en Mateo 5:9 que los pacificadores son bendecidos, pues serán llamados hijos de Dios. Como cristianos, nuestro deber es buscar la voluntad de Dios, no apoyar a una nación incondicionalmente, sino abogar por la justicia y la verdad en todas las circunstancias. Una cuestión crucial se plantea. ¿Se encuentra el Israel contemporáneo en constante amenaza por parte de sus países vecinos? ¿O es Israel mismo un elemento desestabilizador para la paz en Oriente Medio? Desde su fundación en 1948, Israel ha estado involucrado en múltiples conflictos bélicos, incluyendo disputas con Palestina, Líbano, Siria y Egipto. Está situado en medio de naciones que, en varias ocasiones, han intentado aniquilarlo, como Irán, que ha proclamado públicamente su deseo de eliminar a Israel. Por otro lado, las operaciones militares israelíes, tales como la ocupación de Cisjordania y el cerco a Gaza, han provocado que se le acuse de contribuir a la inestabilidad regional y al padecimiento de la población civil palestina. La realidad es que Israel se enfrenta a amenazas, pero también posee un rol activo en el conflicto. Esta situación es compleja y como cristianos deberíamos esforzarnos por comprender más allá de las narrativas comunes, buscando discernimiento en la situación. Nuestro fin siempre debe ser abogar por la paz y la justicia para todos los habitantes de la región, evitando adoptar posturas partidistas. Además, es necesario hablar sobre el sionismo y su repercusión en los medios occidentales, incluyendo Hollywood y la política de Estados Unidos. Personalidades conocidas como Kanye West han declarado que los sionistas ejercen un control sobre las narrativas globales y las agendas políticas. Es cierto que Israel mantiene una sólida alianza con los Estados Unidos y que personas judías ocupan lugares influyentes en los medios, el entretenimiento y el sector financiero. No obstante, debemos evitar caer en teorías conspirativas que fomentan estereotipos. La influencia del sionismo es palpable, pero debe entenderse como un movimiento, no como una conspiración. Muchos judíos, especialmente en los Estados Unidos, mantienen fuertes lazos con Israel y los gobiernos, particularmente el estadounidense, han apoyado fervientemente a Israel desde su creación. Como seguidores de Cristo, nuestro deber es enfocarnos en verdades esenciales y evitar ser arrastrados por discursos políticos o comentarios contra los judíos. La pregunta clave es, ¿cómo podemos fomentar la paz en un contexto donde frecuentemente se mezclan la fe y la política? Además, necesitamos reflexionar si los actuales conflictos en Israel están conectados con las profecías del fin de los tiempos. ¿Estamos aproximándonos a la era apocalíptica? Expertos en teología se refieren a pasajes de Ezequiel 38-39 y del Apocalipsis que describen conflictos en Israel en tiempos posteriores. Estos textos hablan de un asalto masivo contra Israel por un consorcio de naciones,
que algunos interpretan que podrían incluir a Rusia e Irán. Este enfrentamiento, comúnmente identificado como la batalla de Gog y Magog, se considera un indicio del retorno de Cristo. Aunque puede que los enfrentamientos actuales estén sentando las bases para estos sucesos anunciados, Jesús nos calma en Mateo 24:6, diciendo que, aunque escuchemos de guerras y conflictos, no debemos perturbarnos. Estos eventos son necesarios, pero el final aún no llega. Esto significa que, si bien debemos estar atentos, no es necesario vivir en el temor. La voluntad de Dios se manifestará en su debido momento y nuestra responsabilidad es permanecer leales, bendecidos y dedicados a propagar el Evangelio. El Israel de hoy es una amalgama de historia, política y profecía asentado en la tierra que fue otorgada a Abraham. No corresponde al Israel bíblico guiado por un pacto divino. Hoy en día, la nación es mayoritariamente secular, gobernada más por intereses políticos que por principios espirituales. Como cristianos, debemos manejar esta situación con discernimiento. Aunque Israel es central en las profecías bíblicas, no es apropiado apoyar ciegamente a ninguna nación que contravenga los preceptos divinos. Nuestro compromiso es con Cristo y su llamado a la justicia, la paz y la equidad. Los conflictos recientes en Israel podrían tener un trasfondo profético, pero nuestra prioridad debe ser mantenernos firmes en la fe, arraigados en las Sagradas Escrituras y empeñados en discernir la verdad en un mundo saturado de relatos diversos. Al final, Dios cumplirá su plan para Israel y para el mundo. En la compleja red de relaciones internacionales del Oriente Medio, Israel desempeña un papel central no solo por su ubicación geográfica estratégica, sino también por su avanzada tecnología y economía. Este país se ha destacado en sectores como la tecnología de la información, la biotecnología y la energía renovable, atrayendo inversiones y colaboraciones de diversas partes del mundo, lo que también amplifica su influencia geopolítica. La diáspora judía, que se extiende por todo el mundo, también juega un papel crucial en la política y economía de Israel. Las fuertes conexiones con comunidades judías en países como Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa facilitan importantes lazos culturales, políticos y económicos que influyen en las decisiones internacionales respecto a Israel y el Oriente Medio. Además de los aspectos económicos y políticos, la identidad nacional de Israel está profundamente influenciada por la narrativa del Holocausto y la persecución histórica de los judíos. Esta perspectiva histórica a menudo informa y justifica muchas de las políticas de seguridad y defensa del país, buscando garantizar que tales atrocidades no se repitan. El impacto ambiental de los conflictos en Israel y los territorios disputados también merece atención. Las tensiones han llevado a problemas de gestión de recursos naturales, como el agua, que es escasa en la región. La competencia por estos recursos puede exacerbar los conflictos existentes y complicar los esfuerzos de paz. En el ámbito educativo y cultural, Israel ha hecho contribuciones significativas a nivel global. Sus universidades están entre las más reconocidas en áreas como medicina, ingeniería y ciencias sociales, y su industria cultural, especialmente la cinematográfica y literaria, ha ganado reconocimiento internacional, lo que ayuda a difundir una imagen más matizada del país. Las políticas migratorias de Israel también son un tema de debate constante. El país tiene leyes de retorno que permiten a los judíos de cualquier parte del mundo emigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Una política que busca fortalecer la identidad judía del Estado, pero que también ha generado tensiones con las minorías no judías dentro del país.
Israel continúa enfrentando desafíos en cuanto a la integración y los derechos de las minorías étnicas y religiosas. Los árabes israelíes, los beduinos y otros grupos minoritarios a menudo reportan discriminación en áreas como empleo, educación y servicios gubernamentales, lo que plantea preguntas sobre la cohesión social y la igualdad en una sociedad diversa. Finalmente, la diplomacia y las relaciones internacionales de Israel reflejan una adaptación constante a un entorno global cambiante. La reciente normalización de relaciones con varios estados árabes bajo los acuerdos de Abraham marca un cambio significativo en la dinámica regional, con implicaciones potenciales para los futuros acuerdos de paz y la cooperación económica en el Oriente Medio. La historia de las 12 tribus de Israel es una de las narrativas más fascinantes y conmovedoras de la Biblia. Estas tribus no solo forman la base del pueblo de Israel, sino que también representan un legado espiritual y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero ¿qué hace que estas tribus sean tan especiales? La respuesta radica en sus orígenes, en los patriarcas que las fundaron y en los símbolos que cada una adoptó. Las 12 tribus comienza con Abraham, un hombre cuyo pacto con Dios sentó las bases para la formación del pueblo de Israel. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, nacido de Agar, la sierva de su esposa Sara, e Isaac, el hijo de la promesa, nacido de Sara. Isaac continuó la línea del pacto divino y su vida estuvo marcada por la fe y la obediencia a Dios. En Génesis 21:12, Dios le dice a Abraham que sería a través de Isaac que su descendencia sería contada. Isaac se casó con Rebeca, y de esta unión nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el primogénito, Jacob obtuvo la primogenitura y la bendición de su padre mediante una serie de eventos llenos de tensión y engaño. Esta preferencia divina por Jacob se revela en Génesis 25:23, donde Dios le dice a Rebeca que el mayor servirá al menor. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres, sus esposas Raquel y Lea y sus concubinas Bilha y Zilpa. Cada uno de estos hijos se convertiría en el fundador de una de las tribus de Israel. Las historias de estos hijos, desde la rivalidad entre hermanos hasta las reconciliaciones, forman el núcleo de gran parte del relato bíblico en el Génesis. Cada uno de estos hijos no solo dio nombre a una tribu, sino que también dejó un legado y un símbolo que perduraría a lo largo del tiempo. Pero, ¿cómo puede la importancia de estas tribus influir en nuestras vidas hoy? Antes de responder a esta pregunta, te pido que compartas este vídeo con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Como creyentes e hijos del Señor, tenemos la misión de difundir las sagradas palabras a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta este tipo de estudio, que detalla los eventos más grandes de la Biblia, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente lo estás disfrutando y podré seguir trayendo nuevos videos todos los días. La importancia de estas tribus no se limita solo a la historia antigua. A lo largo de los siglos, las tribus de Israel han simbolizado unidad, identidad y pertenencia. Su influencia puede rastrearse en las tradiciones y prácticas del judaísmo, y sus historias continúan inspirando a generaciones de creyentes. Así, al estudiar las 12 tribus, no solo exploramos el pasado, sino que también comprendemos mejor el presente y vislumbramos el futuro de un pueblo que sigue siendo crucial en la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Rubén, el primogénito de Jacob y Lea, es una figura de contrastes y conflictos. Su nombre, que significa «mira, un hijo», Génesis 29:32,
refleja la alegría de Lea por haber dado a luz al primer hijo de Jacob. Rubén mostró una mezcla de virtudes y defectos a lo largo de su vida, lo que complicó su legado. En Génesis 30:14 se menciona a Rubén recogiendo alraunas para su madre, una planta que se creía tenía propiedades mágicas y medicinales. El símbolo de Rubén, las alraunas, no solo refleja este episodio bíblico, sino que también destaca su conexión con la tierra y la naturaleza. Sin embargo, Rubén también es recordado por sus transgresiones. En Génesis 35:22 se narra cómo Rubén se acostó con Bila, la concubina de su padre, un acto que le costó su derecho de primogenitura. Esta falta de juicio y autocontrol marcó su destino y afectó su posición dentro de la familia. A pesar de sus errores, Rubén mostró cualidades de liderazgo y responsabilidad. En Génesis 37, 21-22, es Rubén quien intenta salvar a José de ser asesinado por sus hermanos, proponiendo en cambio que lo arrojen a una cisterna, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Esta acción, aunque no perfecta, demuestra su capacidad de influir y su deseo de proteger a sus hermanos, aunque no siempre de la manera más efectiva. La tribu de Rubén finalmente se estableció al este del Jordán, en una región fértil pero vulnerable. Su ubicación geográfica expuso a la tribu a influencias y ataques externos, lo que eventualmente llevó a su declive. Sin embargo, el legado de Rubén como primogénito y su simbolismo perduran, recordándonos la complejidad de los personajes bíblicos y las lecciones que podemos aprender de sus vidas. Judá, el cuarto hijo de Jacob, y Lea, es quizás uno de los personajes más prominentes y significativos entre los hijos de Jacob. Su nombre, que significa alabanza, Génesis 29:35, refleja el agradecimiento de Lea al Señor por haberle dado otro hijo. A lo largo de su vida, Judá demostró ser un líder natural, asumiendo un papel crucial en varios momentos clave de la narrativa bíblica. El símbolo de Judá, el león, proviene de la bendición de Jacob en Génesis 49:9-10, donde se compara a Judá con un león joven y se profetiza que el cetro no se apartará de su linaje. Esta profecía apuntaba a la realeza que surgiría de su descendencia, incluyendo a los grandes reyes David y Salomón. La imagen del león representa fuerza, valentía y liderazgo, características que definieron a Judá y su tribu. Judá también mostró un notable sentido de responsabilidad y redención. En el relato de José y sus hermanos, es Judá quien se ofrece como garantía ante Jacob para la seguridad de Benjamín, Génesis 43:9. Más tarde, cuando José, disfrazado de gobernador egipcio, exige que Benjamín se quede como su prisionero, es Judá quien se ofrece en su lugar, mostrando un crecimiento personal y un profundo sentido de sacrificio. Génesis 44:33. La tribu de Judá recibió una porción significativa de tierra en el sur de Canaán, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Esta región se convirtió en el corazón del reino de Judá y el centro religioso de Israel. La prominencia de Judá y su tribu en la historia de Israel es innegable, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración y orgullo para el pueblo judío hasta el día de hoy. El león de Judá es uno de los símbolos más poderosos y duraderos en la iconografía bíblica y judía. Esta imagen no solo representa a la tribu de Judá, sino que también simboliza el liderazgo y la realeza que emanaron de este linaje. La bendición de Jacob en Génesis 49:9-10 es fundamental para entender esta asociación, ya que describe a Judá como un cachorro de león y profetiza que el cetro no se apartará de su descendencia. El león es una metáfora de la fuerza y la autoridad. A lo largo de la historia bíblica, los líderes de la tribu de Judá demostraron estas cualidades, desde el valiente rey David hasta su hijo,
el sabio rey Salomón. El reinado de David, en particular, estableció a Jerusalén como la capital política y espiritual de Israel, cumpliendo así la profecía de Jacob y consolidando el legado de Judá como el linaje real. Además de su simbolismo de poder y liderazgo, el león de Judá también representa protección y justicia. En la literatura profética, a menudo se hace referencia a un líder futuro de la línea de David, conocido como el Mesías, quien gobernará con justicia y traerá paz. Esta expectativa mesiánica se basa en la promesa divina de un rey eterno del linaje de Judá, según Samuel 7:16, lo que subraya la importancia continua de este símbolo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El león de Judá no solo es relevante en el contexto histórico y religioso, sino que también ha trascendido como un emblema cultural. En la bandera de Jerusalén, por ejemplo, se puede ver la imagen del león, representando no solo la ciudad, sino también la perdurable herencia de la tribu de Judá. Este símbolo sigue siendo un recordatorio del valor, la fortaleza y la promesa de liderazgo justo que la tribu de Judá aporta a la narrativa bíblica. El territorio asignado a la tribu de Judá es de gran importancia en la historia de Israel. Ubicado en el sur de Canaán, este territorio incluía áreas montañosas, tierras fértiles y, lo más significativo, la ciudad de Jerusalén. Esta región no solo era geográficamente estratégica, sino que también tenía un profundo significado religioso y cultural. En Josué 15 se detalla la extensión del territorio de Judá, destacando la prominencia de esta tribu en la distribución de la tierra prometida. Jerusalén, una ciudad ubicada en el corazón del territorio de Judá, se convirtió en el centro político y espiritual de Israel. Fue el rey David, de la tribu de Judá, quien conquistó la ciudad y la estableció como su capital. 2 Samuel 5, 6, 7. Más tarde, su hijo Salomón construiría el templo, consolidando aún más la importancia de Jerusalén. La ciudad no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de unidad para las tribus de Israel. El territorio de Judá también tenía implicaciones prácticas. Las montañas proporcionaban una defensa natural contra los invasores y las tierras fértiles permitían la agricultura y la ganadería. Esta combinación de defensa y prosperidad contribuyó a la estabilidad y el crecimiento del reino de Judá, especialmente durante los reinados de David y Salomón. Además, la ubicación central de Jerusalén facilitó el acceso y la comunicación con las otras tribus, fortaleciendo la cohesión del reino. Con el tiempo, Jerusalén y el territorio de Judá se convirtieron en el epicentro de la historia judía. Incluso después de la división del reino de Israel, Judá mantuvo su importancia. Los profetas bíblicos a menudo hablaban desde Jerusalén, y las esperanzas mesiánicas estaban ligadas a la línea de David, reafirmando la centralidad de Judá en la narrativa bíblica. Este territorio no solo fue un hogar para la tribu de Judá,
sino que también simbolizó la promesa divina y la continuidad del pueblo de Israel. Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, es conocido por su temperamento fuerte y su papel en la venganza contra la ciudad de Sichem. Su nombre significa el que escucha, Génesis 29:33, reflejando el deseo de Lea de ser escuchada por Jacob y Dios. Simeón y su hermano Leví tomaron la justicia en sus propias manos después de que su hermana Dina fue deshonrada por Siquem, el hijo del gobernante de la ciudad. En un acto de represalia, mataron a todos los hombres de Sichem y saquearon la ciudad. Génesis 34, 25, 26. Este acto de venganza tuvo repercusiones significativas para Simeón y su tribu. Jacob, en su lecho de muerte, maldijo su ira y violencia, diciendo que serían dispersados entre las tribus de Israel. Génesis 49, 5, 7. Esta maldición se cumplió parcialmente cuando la tribu de Simeón recibió tierras dentro del territorio de Judá. Josué 19:1, lo que eventualmente llevó a su absorción y dispersión. El símbolo de Simeón, una torre y murallas, representa la ciudad de Sichem y el papel de Simeón en su destrucción. Aunque este símbolo destaca un momento de violencia, también sirve como recordatorio de la justicia y la retribución. La historia de Simeón subraya la importancia de la moderación y la justicia divina en contraste con la venganza personal. A pesar de su dispersión, la tribu de Simeón mantuvo su identidad durante los primeros años en la tierra prometida. Sin embargo, con el tiempo, su influencia disminuyó y fueron absorbidos por la tribu de Judá. Este destino refleja las palabras de Jacob y subraya las consecuencias de las acciones violentas de Simeón. A través de su historia, aprendemos sobre el equilibrio entre justicia y misericordia en la narrativa bíblica. El territorio de Simeón, aunque inicialmente asignado en la tierra prometida, sufrió un destino único entre las tribus de Israel. Ubicado dentro de la región de Judá, el territorio de Simeón no logró mantener su autonomía y eventualmente fue absorbido por su vecino más poderoso. Esta integración se menciona en Josué 19:1-9, donde se describe cómo las ciudades de Simeón se encontraban dentro del territorio de Judá debido a la gran extensión de tierra que esta última tribu poseía. La razón principal de la desaparición del territorio de Simeón radica en la dispersión profetizada por Jacob. La falta de cohesión y liderazgo dentro de la tribu también contribuyó a su absorción. A medida que la influencia de Judá crecía, Simeón perdió su identidad distintiva y su territorio se disolvió en la vasta región controlada por Judá. Este proceso de integración subraya la dinámica de poder entre las tribus y la realización de la profecía de Jacob. La historia de Simeón también ofrece una lección sobre la importancia de la unidad y la cooperación. La falta de cohesión dentro de la tribu y su dependencia de Judá para protección y sustento llevaron a su eventual desaparición como entidad separada. Esta experiencia contrasta con tribus como Judá y Efraín, que mantuvieron su identidad y poder a través de la unidad y el liderazgo fuerte. Hoy en día, la historia de Simeón se recuerda como un ejemplo de las consecuencias de la violencia y la falta de cohesión. Aunque su territorio y tribu se han desvanecido, la lección de Simeón perdura en la narrativa bíblica, recordándonos la importancia de la justicia, la unidad y la dependencia de la guía divina. Este legado nos enseña a buscar la armonía y la cooperación en lugar de la venganza y la división. Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, es recordado no solo por su papel en la venganza contra Sichem junto a su hermano Simeón, sino también por el destino especial de su tribu. A diferencia de las demás tribus, la tribu de Leví no recibió un territorio específico en la tierra prometida. En cambio, fueron designados como los sacerdotes y encargados del culto en el templo.
una responsabilidad sagrada que los distinguía de las otras tribus. Josué 13:33. El nombre Leví significa unirse o acompañar. Génesis 29:34. Y su tribu se unió estrechamente al servicio de Dios. Esta dedicación se originó con el episodio del becerro de oro, donde los levitas se destacaron al ponerse del lado de Moisés y ejecutar la justicia divina. Éxodo 32, 26, 29. Como resultado, Dios los eligió para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo, un honor que implicaba tanto privilegios como responsabilidades. El símbolo de la tribu de Leví es el pectoral del sumo sacerdote, adornado con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Éxodo 28, 15, 21. Este pectoral simbolizaba la conexión de Leví con todas las tribus y su rol intercesor ante Dios. Los levitas no solo cuidaban del templo y realizaban los sacrificios, sino que también enseñaban la ley y guiaban espiritualmente al pueblo de Israel. A pesar de no tener una herencia territorial, los levitas fueron distribuidos en 48 ciudades asignadas en todo Israel, lo que les permitió servir al pueblo en todas las regiones. Números 35, 1, 8. Esta dispersión aseguraba que el culto y la enseñanza de la ley estuvieran accesibles para todos los israelitas. La tribu de Leví, con su devoción y servicio, dejó un legado espiritual que perdura hasta hoy, destacando la importancia de la fidelidad y la santidad en el servicio a Dios. El pectoral del sumo sacerdote, conocido como el pectoral del juicio, es uno de los símbolos más importantes asociados con la tribu de Leví. Este pectoral estaba hecho de materiales preciosos y llevaba 12 piedras, cada una representando a una de las tribus de Israel. Éxodo 28, 15, 21. Este ornamento no solo era un símbolo de belleza y santidad, sino que también servía como un recordatorio constante del papel intercesor del sumo sacerdote. Cada una de las 12 piedras tenía grabado el nombre de una tribu, lo que simbolizaba la carga espiritual que el sumo sacerdote llevaba ante Dios en nombre del pueblo. Este acto de llevar las tribus sobre su pecho durante el servicio en el templo mostraba la responsabilidad del sumo sacerdote de representar a toda la nación de Israel. El pectoral del juicio también incluía el Urim y el Tumim, instrumentos utilizados para discernir la voluntad de Dios en situaciones críticas. Éxodo 28:30. La función de los levitas iba más allá del sumo sacerdocio. Los levitas eran responsables de mantener el templo, realizar sacrificios y enseñar la ley. En Deuteronomio 33:10 se destaca que enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocausto sobre tu altar. Esta descripción resalta la labor integral de los levitas en la vida espiritual de Israel, actuando como maestros y guías religiosos. La dispersión de los levitas en ciudades específicas por todo Israel tenía un propósito práctico y espiritual. Permitía que todas las tribus tuvieran acceso a la instrucción y a los servicios religiosos. Esto fomentaba una conexión más profunda con Dios y aseguraba que la adoración correcta y la enseñanza de la ley estuvieran disponibles para todos. El legado de los levitas y el simbolismo del pectoral del sumo sacerdote continúan siendo una parte central de la herencia espiritual de Israel. Zabulón, el sexto hijo de Jacob y Lea, es conocido por su conexión con el comercio y la navegación. Su nombre, que significa morada o exaltación, Génesis 30:20, refleja la esperanza de Lea de que Jacob habitaría con ella. La tribu de Zabulón recibió una porción de tierra ubicada entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, lo que les permitió participar activamente en el comercio marítimo y las rutas comerciales. El símbolo de Zabulón, un barco, representa su habilidad y prominencia en la navegación.
En Génesis 49:13, Jacob profetiza: Zabulón habitará en la costa de los mares, y será puerto para naves, y su límite llegará hasta Sidón. Esta bendición subraya la ubicación estratégica de Zabulón y su rol en conectar Israel con otras culturas y economías a través del comercio marítimo. La proximidad al mar también les dio acceso a recursos que otras tribus no tenían. La tribu de Zabulón no solo se destacaba en el comercio, sino que también tenía una reputación de valentía y habilidades militares. En Jueces 5:18, durante el canto de Débora, se elogia a Zabulón por su valentía en la batalla. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Esta combinación de destreza comercial y valor militar hizo de Zabulón una tribu versátil y respetada en Israel. A lo largo de los siglos, Zabulón mantuvo su identidad distintiva a través de su enfoque en el comercio y la navegación. Esta herencia continúa siendo una fuente de orgullo para sus descendientes y un recordatorio de la importancia del comercio y la conexión con el mundo exterior en la historia de Israel. El legado de Zabulón nos enseña sobre la adaptabilidad y la importancia de aprovechar las oportunidades proporcionadas por la geografía y las bendiciones divinas. El territorio asignado a la tribu de Zabulón se ubicaba en una región estratégica que incluía tanto áreas montañosas como costeras. Esta ubicación facilitó el comercio y las interacciones con otras culturas, lo que fue vital para su desarrollo económico y social. En Josué 19:10-16 se describen los límites de Zabulón, destacando su proximidad al mar Mediterráneo y al mar de Galilea, lo que les proporcionaba acceso a importantes rutas comerciales y recursos marítimos. La conquista del territorio de Zabulón no fue una tarea fácil. Al igual que otras tribus, Zabulón tuvo que enfrentarse a los pueblos cananeos que habitaban la región. La Biblia menciona que, aunque lograron establecerse en su territorio, tuvieron que coexistir con los cananeos durante algún tiempo. Jueces 1:30. Esta coexistencia temporal no impidió que Zabulón se convirtiera en una tribu próspera y con una fuerte identidad propia. La ubicación estratégica de Zabulón también les permitió desempeñar un papel crucial en las alianzas militares y políticas. En la historia de Débora y Barak, se menciona que los hombres de Zabulón participaron activamente en la batalla contra Sísara, demostrando su valentía y habilidad militar. Jueces 4:10. Este acto de heroísmo consolidó su reputación como una tribu valiente y leal a las causas de Israel. El legado de Zabulón perdura en la historia de Israel como un ejemplo de adaptabilidad y determinación. Su habilidad para aprovechar su ubicación geográfica y su disposición para defender a su pueblo en tiempos de conflicto son características que continúan siendo admiradas. La tribu de Zabulón, con su enfoque en el comercio y la navegación, dejó una marca indeleble en la narrativa bíblica y en la historia de las tribus de Israel. Isacar, el quinto hijo de Jacob y Lea, es conocido por su sabiduría y conocimiento, especialmente en astronomía y calendarios. Su nombre significa hombre de salario o recompensa. Génesis 30:18, lo que refleja el agradecimiento de Lea por haber sido recompensada con otro hijo. La tribu de Isacar se distinguió por su entendimiento de los tiempos y las estaciones, lo que les otorgó un papel crucial en la vida religiosa y agrícola de Israel. El símbolo de Isacar, representado por el sol, la luna y las estrellas, destaca su conexión con la astronomía y el calendario lunar. En Primera Crónicas 12:32 se menciona que los hijos de Isacar tenían entendimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Esta habilidad era vital para la determinación de las festividades religiosas y las temporadas agrícolas, asegurando que el pueblo de Israel
siguiera los tiempos designados por Dios. La tribu de Isaacar también jugó un papel importante en la instrucción y la guía espiritual de Israel. Su sabiduría y conocimiento eran valorados y a menudo eran consultados por otros líderes y tribus. Esta función de guía y enseñanza consolidó su reputación como una tribu de sabios y consejeros, y su influencia se extendió más allá de su propio territorio. El territorio de Isaacar, ubicado en una región fértil del valle de Jezreel, les proporcionó los recursos necesarios para prosperar. Su capacidad para interpretar los tiempos y estaciones no solo benefició a su propia tribu, sino que también contribuyó al bienestar de toda la nación de Israel. El legado de Isaacar, con su combinación de sabiduría, conocimiento y prosperidad, sigue siendo un ejemplo de cómo la comprensión y la aplicación del conocimiento pueden beneficiar a una comunidad entera. El calendario lunar es un elemento fundamental en la vida religiosa y cultural del pueblo judío, y la tribu de Isaacar jugó un papel crucial en su desarrollo y mantenimiento. El calendario judío, basado en los ciclos de la luna, determina las fechas de las festividades religiosas, las estaciones agrícolas y otros eventos importantes. La capacidad de Isaacar para interpretar los ciclos lunares y establecer el calendario era esencial para la observancia de las leyes y festividades de la Torá. Una de las festividades más importantes determinadas por el calendario lunar es la Pascua, Pesaj, que conmemora la salida de los israelitas de Egipto, Éxodo 12:1-14. La fecha de esta celebración, así como la de otras festividades como Sukkot, Fiesta de los Tabernáculos, y Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, depende de la observación del ciclo lunar. La precisión en la observación y cálculo de estos ciclos era crucial para la vida religiosa de Israel. El papel de la tribu de Isaacar en la determinación del calendario también incluía la proclamación de los meses nuevos, conocidos como Rosh Chodesh. Esta ceremonia marcaba el inicio de cada mes lunar y era un momento de celebración y renovación espiritual. La capacidad de Isaacar para observar y anunciar estos ciclos garantizaba que todo Israel estuviera sincronizado en la observancia de los tiempos sagrados. La influencia de Isaacar en el calendario lunar y las festividades judías subraya la importancia del conocimiento y la sabiduría en la vida espiritual de Israel. Su legado continúa en la observancia moderna del calendario judío, que sigue basándose en los ciclos lunares y mantiene las tradiciones establecidas por esta tribu sabia y entendida. A través de su dedicación al entendimiento de los tiempos, Isaacar dejó una herencia perdurable que sigue guiando a los judíos en su vida religiosa y cultural. José, el primer hijo de Jacob y Raquel, es una figura central en la narrativa bíblica debido a su capacidad para interpretar sueños y su ascenso al poder en Egipto. Su nombre, que significa añadir o Dios añade, Génesis 30:24, refleja el deseo de Raquel de tener más hijos. La historia de José está llena de altibajos, comenzando con su venta como esclavo por sus propios hermanos celosos, Génesis 37:28. La habilidad de José para interpretar sueños le permitió ganarse el favor de Faraón y ascender a una posición de poder en Egipto. Interpretó los sueños de Faraón sobre las vacas gordas y flacas, prediciendo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre, Génesis 41:25-32. Esta interpretación no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino que también permitió que José reuniera a su familia y les proporcionara un refugio durante los años difíciles. El símbolo de José, las gavillas de trigo, hace referencia a uno de sus propios sueños donde sus gavillas se levantaban y las de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Génesis 37:7. Este sueño, aunque inicialmente causó resentimiento entre sus hermanos, se cumplió cuando ellos vinieron a Egipto en busca de alimento
y se postraron ante él sin reconocerlo. El trigo simboliza no solo el sueño de José, sino también la abundancia y la provisión que trajo a su familia y a Egipto. José fue recompensado con 2 tribus que llevan los nombres de sus hijos, Efraín y Manasés. Jacob, en su lecho de muerte, los adoptó como suyos y les dio herencia junto a sus propios hijos. Génesis 48:5. Esta bendición aseguró que la línea de José tuviera una doble porción en la tierra prometida. La historia de José es un testimonio de la providencia divina y la capacidad de Dios para transformar las adversidades en bendiciones, consolidando así su lugar como uno de los patriarcas más queridos y admirados. La bendición de Jacob a los hijos de José, Efraín y Manasés es un evento significativo que consolidó la importancia de José en la historia de Israel. En Génesis 48:5, Jacob declara: «Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniese a ti a Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos». Esta adopción simbólica elevó a los hijos de José al mismo nivel que los hijos de Jacob, asegurando que cada uno recibiera una herencia en la tierra prometida. Efraín y Manasés recibieron bendiciones específicas de Jacob, quien cruzó sus manos intencionalmente para colocar su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Génesis 48:14. Este gesto simbolizó la preeminencia de Efraín sobre Manasés, a pesar de ser el menor. Jacob profetizó que Efraín sería más grande y su descendencia se convertiría en una multitud de naciones. Génesis 48:19. La tribu de Manasés recibió un territorio grande y diverso que incluía tierras a ambos lados del río Jordán. Esto les permitió prosperar y tener una influencia considerable en la región. Sin embargo, la bendición de Jacob aseguraba que Efraín tendría un papel aún más prominente. La tribu de Efraín se estableció en una región central de Canaán, convirtiéndose en una de las tribus más influyentes y poderosas de Israel. La división de José en las tribus de Efraín y Manasés no solo aumentó el número total de tribus, sino que también reflejó la doble bendición que José recibió a través de sus hijos. Esta estructura permitió que la herencia y el legado de José perduraran de manera significativa en la historia de Israel. Las tribus de Efraín y Manasés jugaron roles cruciales en la narrativa bíblica, desde las conquistas iniciales hasta la división del reino de Israel, demostrando la continuidad y la influencia de la bendición de Jacob. La bendición que Jacob impartió a Manasés y Efraín es uno de los momentos más conmovedores de la narrativa bíblica. Este evento no solo reflejó el amor y la apreciación de Jacob por su hijo José, sino que también estableció el destino de estas 2 tribus. Jacob, a pesar de su avanzada edad y ceguera, cruzó intencionalmente sus manos al bendecir a los hijos de José, colocando su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Génesis 48:13-14. José, al ver esto, intentó corregir a su padre pensando que había cometido un error debido a su ceguera. Sin embargo, Jacob insistió en su decisión, declarando que Efraín sería más grande que Manasés y que su descendencia se convertiría en una multitud de naciones. Génesis 48:17-19. Este acto profético subrayó la sabiduría y la visión divina de Jacob, quien reconoció el futuro de sus nietos más allá de las convenciones de la primogenitura. Esta bendición tuvo profundas implicaciones para las tribus de Efraín y Manasés. Efraín, a pesar de ser el menor, se convirtió en una tribu poderosa e influyente, jugando un papel crucial en la historia de Israel. Manasés también prosperó, recibiendo una gran porción de tierra que incluía territorios a ambos lados del río Jordán. La adopción de Efraín y Manasés por Jacob
aseguró que la línea de José tuviera una herencia prominente en Israel. La historia de la bendición de Jacob es un recordatorio de la importancia de la guía divina y la fe en los planes de Dios. A través de este acto, Jacob no solo aseguró el futuro de sus nietos, sino que también demostró que las bendiciones y el favor de Dios no siempre siguen las expectativas humanas. Esta narrativa resalta la soberanía de Dios y la manera en que Él guía y bendice a su pueblo según su voluntad. Benjamín, el segundo hijo de Raquel y el menor de los hijos de Jacob, es una figura intrigante en la Biblia. Su nombre, que significa hijo de la mano derecha o hijo de mi fuerza, Génesis 35:18, refleja tanto la tristeza de Raquel al morir durante su nacimiento como la fuerza y favor especial que Jacob vio en él. A lo largo de la narrativa bíblica, Benjamín y su descendencia muestran una mezcla de ferocidad y lealtad. El símbolo de Benjamín, el lobo, proviene de la bendición que Jacob le dio en su lecho de muerte. Benjamín es un lobo rapaz. A la mañana devorará la presa y a la tarde repartirá los despojos. Génesis 49:27. Esta imagen poderosa sugiere fuerza, astucia y un espíritu indomable. Los benjaminitas se destacaron como guerreros valientes y feroces, una reputación que se mantuvo a lo largo de la historia de Israel. El territorio asignado a Benjamín era estratégico y estaba ubicado entre las tierras de Efraín y Judá. Incluía la ciudad de Jerusalén, aunque inicialmente los jebuseos controlaban la ciudad hasta que David la conquistó. Josué 18:28. Esta ubicación central permitió a Benjamín jugar un papel crucial en las políticas y conflictos de Israel. A pesar de ser una de las tribus más pequeñas, su impacto fue significativo debido a su valentía y habilidades militares. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El legado de Benjamín se extiende más allá de su reputación como guerrero. La tribu de Benjamín produjo algunos de los líderes más importantes de Israel, incluyendo al primer rey, Saúl, y al apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. Hechos 13:21, Filipenses 3:5. La historia de Benjamín y su tribu es un testimonio de cómo Dios puede usar incluso a los más pequeños y aparentemente insignificantes para lograr grandes cosas en su plan divino. El territorio de Benjamín, aunque pequeño en comparación con otras tribus, ocupaba una región de gran importancia estratégica y espiritual. Situado entre las tierras de Efraín y Judá, el territorio de Benjamín incluía la ciudad de Jerusalén y Betel, dos lugares de profunda significación religiosa. Josué 18:21-28. Esta ubicación central permitió que la tribu de Benjamín tuviera una influencia considerable en los asuntos nacionales de Israel. Jerusalén, una ciudad que sería crucial para la historia de Israel, inicialmente estaba bajo el control de los jebuseos. Fue durante el reinado del rey David de la tribu de Judá que Jerusalén fue conquistada y establecida como la capital del reino. 2 Samuel 5, 6, 7.
Sin embargo, la tribu de Benjamín mantuvo una presencia significativa en la ciudad y su territorio se convirtió en un vínculo entre las poderosas tribus de Efraín y Judá. La ubicación estratégica de Benjamín también tuvo implicaciones militares. La tribu se distinguió en varias batallas y jugó un papel crucial en la defensa del reino. En el libro de Jueces se narra cómo los benjaminitas resistieron valientemente en la guerra civil contra las otras tribus de Israel, demostrando su habilidad y coraje. Jueces 20:15-21. Aunque esta guerra tuvo consecuencias devastadoras, la valentía de Benjamín quedó registrada en la historia. El legado de Benjamín y su territorio en Jerusalén es duradero. La ciudad de Jerusalén, ubicada en el territorio de Benjamín, se convirtió en el centro espiritual y político de Israel y sigue siendo una ciudad de gran importancia hasta el día de hoy. La influencia de Benjamín y su conexión con Jerusalén subrayan la importancia de esta tribu en la historia bíblica y en el desarrollo del pueblo de Israel. Dan, el hijo de Jacob y Bila, la sierva de Raquel, es conocido por su papel como juez y su habilidad para la guerra. Su nombre significa juzgar, Génesis 30:6, reflejando el deseo de Raquel de justicia divina. La tribu de Dan se destacó por su valentía y habilidades militares, y uno de los jueces más famosos de Israel, Sansón, provino de esta tribu, Jueces 13:16. El símbolo de Dan, una serpiente, proviene de la bendición de Jacob, quien dijo: Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49:16-17. Esta imagen simboliza astucia y la capacidad de infligir daño de manera inesperada, reflejando tanto las fortalezas como las debilidades de la tribu. El territorio original de Dan estaba situado en la costa mediterránea, cerca de los filisteos, una posición que presentó numerosos desafíos. Incapaces de establecerse firmemente en esta región debido a la fuerte resistencia filistea, muchos danitas migraron hacia el norte y conquistaron la ciudad de Lais, renombrándola como Dan. Jueces 18:27-29. Esta reubicación permitió a la tribu establecerse en un área más segura y menos disputada. La historia de Dan es un testimonio de la adaptación y la resiliencia. Aunque enfrentaron desafíos significativos en su territorio original, los danitas demostraron ingenio y determinación al encontrar una nueva patria. La conexión de Dan con figuras como Sansón también subraya su legado como una tribu de guerreros y jueces, capaces de liderar y proteger al pueblo de Israel en tiempos de necesidad. El simbolismo de la serpiente para la tribu de Dan es particularmente significativo y tiene múltiples interpretaciones. La bendición de Jacob, en Génesis 49:16-17, que describe a Dan como una serpiente junto al camino, sugiere astucia y una capacidad de sorpresa en la defensa y el ataque. Esta metáfora también puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de la subversión y la traición, características que pueden tener implicaciones tanto positivas como negativas. La tribu de Dan utilizó su astucia en varios aspectos de su historia. Durante su migración hacia el norte, los danitas enviaron espías para explorar la tierra antes de atacar y conquistar Lais. Jueces 18:7-10. Esta estrategia de reconocimiento y planificación previa refleja la inteligencia y el enfoque táctico de la tribu, que les permitió asegurar una nueva patria a pesar de los desafíos iniciales en su territorio costero. La historia de Dan también está marcada por momentos de idolatría y desviación del camino de Dios. Después de conquistar Lais, los danitas establecieron un ídolo en su nueva ciudad, lo que llevó a prácticas de adoración incorrectas. Jueces 18:30-31.
Esta tendencia a desviarse de la adoración pura y verdadera refleja el simbolismo de la serpiente, que puede representar tanto la sabiduría como la tentación. El legado de Dan como la serpiente en el camino es complejo y multifacético. Mientras que su astucia y habilidades tácticas les permitieron superar desafíos y asegurar un territorio, su propensión a la idolatría y la desviación también sirvieron como una advertencia para Israel. La historia de Dan nos recuerda la importancia de mantenerse fieles a los mandamientos de Dios y utilizar la sabiduría y la astucia de manera que honre a Dios y beneficie al pueblo de Israel. El territorio original asignado a la tribu de Dan se encontraba en una región costera cerca del mar Mediterráneo, entre las tierras de Judá y Efraín. Josué 19:40-48. Esta ubicación, aunque estratégica, presentaba grandes desafíos debido a la fuerte presencia de los filisteos, un pueblo guerrero conocido por su destreza militar y su resistencia. La incapacidad de Dan para establecerse firmemente en esta área los llevó a buscar nuevas oportunidades en otro lugar. La migración de Dan es un ejemplo notable de adaptación y resiliencia. Incapaces de asegurar su territorio contra los filisteos, los danitas enviaron espías hacia el norte en busca de una nueva tierra donde pudieran asentarse. En su búsqueda, descubrieron la ciudad de Lais, una ciudad pacífica y poco protegida, ubicada en una región fértil y estratégica. Jueces 18:7-10. Los danitas atacaron y conquistaron Lais, renombrándola como Dan y estableciéndose en esta nueva área. El movimiento de Dan hacia el norte tuvo implicaciones significativas tanto para la tribu como para la región. Esta reubicación permitió a Dan establecerse en una tierra menos disputada y más defendible, lo que contribuyó a su estabilidad y prosperidad a largo plazo. Sin embargo, este evento también reflejó la lucha constante de las tribus de Israel por asegurar y mantener sus territorios en una región llena de conflictos y desafíos. La migración de Dan es un recordatorio de la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Aunque enfrentaron desafíos significativos en su territorio original, su disposición para explorar nuevas oportunidades y tomar decisiones estratégicas les permitió superar obstáculos y encontrar un lugar donde prosperar. Esta historia subraya la importancia de la perseverancia y la sabiduría en la búsqueda de un futuro mejor. Neftalí, el sexto hijo de Jacob y Bilha, la sierva de Raquel, es conocido por su espíritu libre y su agilidad. Su nombre significa mi lucha o mi contienda, Génesis 38, reflejando los desafíos y las luchas que enfrentó Raquel en su deseo de tener hijos. La tribu de Neftalí se distinguió por su valentía y habilidades en la batalla, así como por su capacidad para prosperar en una región montañosa y fértil. El símbolo de Neftalí, una gacela, proviene de la bendición de Jacob en Génesis 49:21, donde se dice: Neftalí, sierva suelta que pronuncia dichos hermosos. Esta imagen de la gacela resalta la agilidad, la gracia y la libertad de la tribu, características que definieron a Neftalí tanto en la guerra como en la paz. La región asignada a Neftalí en el norte de Israel era conocida por su belleza natural y su abundancia de recursos. El territorio de Neftalí incluía áreas alrededor del mar de Galilea, una región estratégica y fértil que les permitió prosperar. Esta ubicación no solo ofrecía oportunidades para la agricultura y la pesca, sino que también les daba acceso a importantes rutas comerciales. En la historia bíblica, los hombres de Neftalí demostraron su valor en varias batallas, incluyendo la guerra contra Sísara, donde Débora y Barak lideraron a las tribus de Israel a la victoria. Jueces 4:6-10. El legado de Neftalí es uno de libertad y prosperidad.
A pesar de los desafíos, la tribu logró establecerse y florecer en una región hermosa y estratégica. Su espíritu libre y su valentía en la batalla les ganaron un lugar destacado en la historia de Israel. La historia de Neftalí nos enseña sobre la importancia de la agilidad, la libertad y la perseverancia en la búsqueda de un futuro próspero y seguro. El territorio asignado a la tribu de Neftalí se encontraba en una región especialmente fértil y estratégica en el norte de Israel, alrededor del mar de Galilea. Esta área, conocida por su belleza natural y su abundancia de recursos, proporcionó a Neftalí una base sólida para su desarrollo y prosperidad. En Josué 19, 32-39 se detallan los límites del territorio de Neftalí, destacando ciudades importantes como Cineret, Hamat y Bet Anat.